Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar un tema como para tratar de tocar un par de puntos que tienen que ver con el biotransgeneracional, la psicogenealogía y qué podemos descubrir a través de estos temas. Y por qué es tan importante que uno pueda realmente trabajarlos, descubrirlos. El análisis de un árbol genealógico, ya sea de un punto de vista científico, sociológico, filosófico, psicológico, solo desde un punto de vista como para curiosear, supone en cualquier caso emprender un viaje y un recorrido del que nunca vamos a arrepentirnos. Es un viaje que hace que uno se conozca, se interpele, se comprenda, se entienda, teniendo un poco más de conciencia de uno mismo, tratando de sacar toda esa sabiduría inconsciente que tenemos, pero que no nos damos cuenta. Si nosotros nos ponemos a pensar, el 90% de todo nuestro comportamiento tiene que ver con nuestro inconsciente. Entonces, hacer parte de ese conocimiento consciente, de tener una conciencia de qué pasó en este clan familiar al que uno quiere o no pertenecer, pero verdaderamente hace que uno sepa qué le afecta o por qué tenemos un comportamiento y no otro, por qué tenemos una decisión y no otra, por qué tenemos un bloqueo, por qué tenemos un síntoma. El clan vive dentro de nosotros mismos, porque aprendemos de ese clan. Tenemos una información que es indiscutible. Y de alguna manera lo tomamos como certero. No hay una tela de discusión con respecto a esto. Sí, estamos domesticados con esta información porque está inscripto, porque además nosotros tenemos una epigenética de la cual justamente es una información que se transmite de generación en generación, y lo que se transmite tal vez son traumas, son duelos no procesados, son informaciones de cómo tener un mecanismo de defensa para poder sobrevivir. Entonces, toda esa información hace que, como les decía antes, tomemos una decisión u otra, un camino u otra. Y generalmente lo que más afecta es lo que más se silencia, es lo que queda ocultado, lo que no se dice, ¿sí? Y lo que además recibimos como si fuera un legado transgeneracional, un proyecto. El tema de todo esto es que no aparece la posibilidad de renunciar a todo esto. Todo lo contrario, generalmente cuando intentamos alejarnos de esto, existe como una amenaza inconsciente que si verdaderamente no cumplimos con esta situación, vamos a dejar de pertenecer. Vamos a dejar de ser aceptados o reconocidos, vamos a dejar de ser queridos. Y nosotros somos seres sociales que si no pertenecemos a una sociedad y quedamos o tenemos ese sentimiento de exclusión o de no sentirnos aceptados, no podemos sobrevivir. Entonces, si no podemos sobrevivir porque no pertenecemos, morimos. Por lo cual, esto no entra en discusión y vamos domesticados a hacer lo que verdaderamente tenemos inscripto. Ese legado justamente nos lleva a emprender acciones o a experimentar situaciones que no comprendemos porque ignoramos que obedecen a esa información transgeneracional inconsciente que nos está condicionando. ¿Cuándo empezamos a descubrir que algo no está bien? Cuando nos empezamos a sentir mal, cuando queremos avanzar y no podemos, cuando queremos hacer algo diferente y sentimos que no, que está mal, sentimos mucha culpa. Entonces, a partir de ahí empezamos a chocar internamente en nosotros mismos y empieza un tironeo y lo que se llama y lo que se ha denominado el camino del héroe. Acá empezamos a recorrer una diferencia. Entonces, el ser humano es social. Sin la interacción con un otro estaría incompleto, ¿sí? Por eso les decía esto de la necesidad de la pertenencia para poder sobrevivir. Pero también somos un significante, como decía Lacan. Somos en función de la diferencia con el otro. Somos un organismo primario, biológico, con necesidades simples y prioritarias de supervivencia. Al no estar conectados con nosotros mismos, no podemos escucharnos. Y cuando nos escuchamos y nos estamos haciendo mal o empezamos a tener un ruido o nos empezamos a sentir como molestos, justamente es donde podemos empezar a tener hasta síntomas, a sentirnos realmente trabados
y es donde no podemos avanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos empiezan a mandar señales del inconsciente con respecto a que estamos rompiendo ese legado o ese deseo proyectado. Entender esta diferencia social y biológica es fundamental para justamente considerar y analizar los actos que nosotros tenemos, los gestos y las sensaciones, inclusive hasta cómo miramos o percibimos determinadas situaciones. Determinados contenidos del inconsciente familiar generan actitudes y comportamientos que se transmiten de generación en generación. Y esta transmisión y repetición está en la base de la descodificación biológica transgeneracional, planteaba Kasla. Por lo que si la persona no hace consciente lo inconsciente, no se va a poder liberar. Tendrá que desprogramar para programar. El clan familiar puede ser una atadura enorme a las lealtades inconscientes que conlleva justamente la herencia transgeneracional que recibimos de él, como si fuera algo, como les decía antes, indestructible, indiscutible, que si no se cumple, estamos en mal camino, estamos haciendo algo mal. Y cuando comprendemos que ese legado y tomamos consciente o conciencia, no cuando tomamos conocimiento, cuando tomamos conciencia, pasa a ser determinante para reforzar nuestra personalidad y explotar todo nuestro potencial. El clan, entonces, asigna mandatos y tareas a sus miembros a través de un lenguaje simbólico y metafórico del inconsciente familiar, que todos y cada uno compartimos. Mensajes que deben ser descodificados y desprogramados para descubrir qué propósito hay detrás de las repeticiones, de las proyecciones y de las identificaciones inconscientes. ¿Qué es el clan familiar? Es un sistema y como todo sistema, la acción de uno de sus integrantes genera una repercusión en el otro. Si esta acción desestabiliza, el mismo sistema va a buscar una homeostasis. ¿Qué significa homeostasis? Va a buscar un equilibrio. Siempre hay una compensación. Si hay un excluido dentro de este sistema, va a haber otro que tape esa falta, esa exclusión. Entonces, decodificar es comprender para tomar tanto conocimiento como conciencia de cómo nos afectan las circunstancias familiares pasadas, ¿sí? La decodificación biotransgeneracional nos permite justamente tomar conciencia de todo lo que nos limita o lo que nos ha condicionado. Porque hemos repetido patrones, qué huella nos dejaron las normáticas intrafamiliares, cómo nos marcan los silencios, los miedos, las angustias de ese inconsciente familiar. Justamente para que después nosotros lo repitamos en vínculos de amor o tomemos decisiones y no otras. La realidad es que empezamos escribiendo la historia según el cuento que nos cuentan. Yo les pregunto, ¿qué narrativa podemos hacer nosotros y qué historia nueva podemos contarnos nosotros sin todas esas influencias? Empecemos. Este es el propósito final de la vida transgeneracional, escribir nuestra propia historia, alcanzar un despertar de conciencia para poder obtener otro tipo de equilibrio, además de la lógica emocional o la coherencia que nos permita mirarnos en nuestro propio espejo para ver nuestra esencia y reconocernos como somos, sin máscaras, nuestras luces y nuestras sombras, sin aquellos maquillajes que no nos corresponden. La genealogía representa ese anhelo de reconstrucción de la historia familiar a través de la recopilación de informaciones como nombres, fechas, lugares de nacimiento, lugares de fallecimiento, sucesos, qué pasó en esa novela familiar, qué se vivió en cada generación. Por lo cual, el árbol genealógico justamente es la representación gráfica, ordenada y estructurada de esa reconstrucción histórica. ¿Sí? ¿A qué se dedicaron? ¿Qué tipo de enfermedades aparecen? El psicodrama, por ejemplo, es un método terapéutico tanto de diagnóstico como de tratamiento, situando a la persona en un marco de representación de la familia, realizándolo con actores, escenificando la estructura y la dinámica familiar. ¿Cuál es el objetivo? Es justamente resolver el problema o las disonancias endógenas, además de explorar lo sistémico. Ese formato terapéutico, que está creado por Moreno, es una teatralización donde la palabra es a través del lenguaje corporal, donde el inconsciente queda más explayado.
Podemos plantear como método terapéutico tanto el psicodrama como, por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿sí? El inconsciente familiar es donde reposan justamente las memorias y las informaciones compartidas por el clan. Entonces, lo que se va a plasmar en un psicodrama, lo que se va a plasmar en una constelación familiar como herramientas terapéuticas, tiene que ver con justamente todas estas memorias. Van a quedar dentro de ese campo. Se va a manifestar de alguna manera aquellas heridas emocionales y vamos a buscar cuáles fueron las causas o las informaciones que vamos teniendo, depositándolas en esas representaciones. ¿Por qué silencios? Justamente, y que son los que tal vez más afectan porque hace que el impacto emocional sea mucho más traumático, si se quiere. Y develar secretos o traumas que se callaron por vergüenza, por el que dirán, por hacer de cuenta que no pasó, porque el silencio también es un mensaje cultural, ¿no? Porque hay mensajes culturales que si no haces determinada acción, te juzgan, ¿no? Esto de que si vos estás soltera, estabas loca, por ejemplo, hace muchísimos años atrás. Entonces, esto hace que justamente se produzca esta transmisión de generación en generación a través de la epigenética, donde se van depositando los traumas y donde se transmiten los traumas. Entonces, el empezar a decir, empezar a poner en palabras, a materializar lo que sucede, es un despertar. Las enfermedades, los malestares, los síntomas expresan aquellos impactos emocionales que quedaron justamente como traumas, los cuales deben ser interpretados para sanar. Por eso es importante este camino. Estos mismos se repiten generación tras generación y lo que nos indica justamente es aquello que quedó bloqueado, que quedó trabado, que no se está pudiendo solucionar, quedó cristalizado. Y la decodificación transgeneracional es tomar el sentido biológico de los síntomas, qué nos tratan de decir, permite no solo conocer qué sucede a nivel individual, sino a nivel transgeneracional, a nivel de esa psicogenealogía. Y se puede ver cómo se vive, cómo se interpreta, cómo se sufre, todas esas cuestiones que quedaron cristalizadas. Cuando comprendemos a los síntomas a partir de justamente lo que nos informa el inconsciente y por qué surgen esos síntomas y no otros, es donde empezamos a descubrir qué se manifiesta en la biología familiar y personal y es cuando empezamos a lograr trascender aquella transmisión transgeneracional de memorias. Kasla decía que la consideración del sentido biológico del síntoma hace posible que la decodificación biotransgeneracional proporcione un conocimiento más completo de cómo gestionarnos y afrontamos todas las memorias que recibimos inconscientemente del clan familiar. Entonces, cuando incorporamos justamente el análisis de los síntomas como expresión del inconsciente manifestándose en la novela familiar y personal, es cuando estamos trascendiendo la transmisión transgeneracional de memorias. La consideración del sentido biológico del síntoma hace posible la decodificación biotransgeneracional y que justamente va a proporcionar un conocimiento más completo de cómo gestionarnos y cómo afrontar determinadas situaciones que antes lo hacíamos de una manera y ahora vamos a empezar a virar a hacerlo de otra forma. Entonces podemos empezar a pensar, con todo esto que decimos, que la enfermedad está pensada desde un lugar de adaptación. Es como una información, un aviso de que hemos sufrido impactos emocionales dramáticos que nos sorprendieron y que albergan conflictos inconscientes no resueltos o no gestionados adecuadamente, ¿sí? Mente, cuerpo y cerebro constituyen justamente una tríada inseparable, siendo que la enfermedad surge de una experiencia traumática que da lugar a un conflicto emocional. El otro día me preguntaban si la biodecodificación se podía separar de lo emocional de lo biológico. En realidad se puede separar para interpretarlo, pero va de la mano. Si nosotros no tenemos una emoción, tampoco tenemos un síntoma, ¿sí? Entonces lo que tenemos que descubrir justamente es qué pasa con esa emoción, por qué surge una y no otra, cuál es la información que nos trae, que tiene que ver con esa emoción, ese impacto emocional y de dónde viene. De cuál sea nuestra reacción emocional va a depender en qué parte de nuestro cuerpo y cómo se manifieste dicho programa de adaptación. Es por esto que uno mismo
o que en realidad un mismo hecho conflictivo puede dar lugar a diferentes reacciones emocionales en una misma persona en diferentes momentos de su vida. Y también una misma circunstancia traumática puede tener distinto impacto emocional en varias personas. Por eso es importante ubicar el contexto de la persona cuando sucede algo. No buscar síntoma igual a algo rígido y polarizado. No, tenemos que buscar justamente el contexto de esa persona para darnos cuenta cuál fue ese impacto emocional, cuál fue la situación de estrés que hace que desencadene programas de adaptación biológica y en caso de que no sea así, enfermedades, porque si yo no me adapto, tengo realmente un estrés y me lleva a la enfermedad. Entonces, para realizar la decodificación biotransgeneracional, resulta importante conocer y comprender la emoción o las emociones que generan la gestión de un suceso traumático. La emoción conecta con el trauma. Si nosotros podemos detectar y cambiar esa emoción, vamos a poder desactivar el conflicto emocional y así su expresión biológica, el síntoma o la enfermedad. El síntoma siempre va a poseer una intención positiva, una función o una finalidad. ¿Por qué? Porque responde a unas circunstancias específicas que deben ser integradas o cuya peligrosidad debe ser desactivada, ¿sí? Nosotros tenemos la amígdala dentro de nuestro cerebro que siempre manda como esa alarma o esa señal de que hay una situación que nos genera peligro. Entonces, lo que tenemos que desactivar es justamente esa señal de peligrosidad. Y para eso tenemos que ver cuáles son esas circunstancias específicas y dentro de esas circunstancias ver cuál fue el aprendizaje disfuncional. Importante que nosotros tenemos que saber acá es que la decodificación biotransgeneracional no sustituye una terapia, sino que la complementa, ¿sí? Siendo un análisis muy profundo, extenso y detallado, por eso es importante el proceso que tiene la persona y cuánto uno quiere profundizar, pero no la sustituye, se puede hacer complementariamente, es una herramienta, pero no la sustituye, sí la complementa, como tampoco sustituye un tratamiento médico. ¿Está bien? Conocer nuestra historia familiar siempre tiene un efecto preventivo para que nos proporcione una panorámica diferente. Después vamos a continuar explicando qué es la epigenética.